Que Dios te bendiga, qué bueno es estar conectados, qué bueno es que estés del otro lado, que podamos compartir palabra de Dios. La verdad que estamos muy contentos de que podemos alcanzar otros medios, otras formas por medio de las redes sociales. Podemos llegar con la palabra de Dios. Si no podés asistir a las reuniones presenciales, sabemos que estás del otro lado, que estás viendo las reuniones, estás viendo las prédicas, y que podamos estar en sintonía con lo que se está hablando en la iglesia y que podamos tener un mismo sentir y un mismo espíritu, aunque la distancia no lo permita, pero sí estamos en unidad y en comunión espiritual, ¿sí? Si alguno no se puede congregar, pero sí te animo a que estés siguiendo cada una de las reuniones a través de este medio que es de mucha bendición. Bueno, sin más quiero ir a la palabra. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 al 14, la palabra de Dios dice: miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa, la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Benditos son los que lavan sus ropas, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Gloria a Dios. La palabra nos dice que Jesús, el Señor, es el Alfa y el Omega. Estas son letras del alfabeto griego, los que para nosotros equivaldría a la A y la Z. Yo soy la A, la Z, el principio, el fin. Él es el Alfa y el Omega. En mi mente, en mi imaginación, en mi interpretación, siempre pensé que cuando hablamos del Alfa y el Omega era que Dios actuaba en el principio. Teníamos una visión, un sueño de parte de Dios, y Dios decía: bueno, dale para adelante. Yo te sigo, yo te dejo que vos lo hagas y que aprendas en la marcha y en lo que vos vayas haciendo, cómo va saliendo. Y después al final aparezco yo como diciendo: acá está Dios y te ayudo, ¿sí? Pero no, a veces en este reduccionismo que a veces hacemos del principio, el final, el alfa y el omega, nos perdemos de los tiempos de transición. Y yo creo que Dios está con nosotros en cada momento. El Señor está con nosotros en las transiciones. Nuestras mayores bendiciones las hemos obtenido, nuestras mayores lecciones las hemos aprendido de estos tiempos de transición, donde vemos beta, delta, épsilon, gamma, las distintas letras del alfabeto o las distintas letras de nuestro alfabeto. Vemos cómo vamos pasando por distintas transiciones, distintas temporadas, y Dios estuvo con nosotros. Él no nos abandonó, Él no nos dejó. Y justo como hablamos las semanas pasadas acerca del maná que estaba en el desierto justamente era un tiempo de transición, un tiempo de enseñanza, un tiempo de aprendizaje, donde Egipto tenía que salir de sus corazones, pero donde Dios estaba. Dios no los había abandonado, Dios no los había dejado. Y la palabra maná significa ¿qué es esto? ¿Sí? Y al mismo tiempo significa esto es lo que es. ¿Sí? Y a veces en los tiempos de transición nosotros nos hacemos preguntas y nos preguntamos: ¿qué es esto? ¿Esto es de Dios? ¿Esto es del diablo? El 2020, este 2021 que estamos transitando, decimos: ¿qué es esto? ¿Qué va a pasar? Y justamente es maná. Es tiempo de transición. Es un tiempo donde Dios nos enseña varias cosas y donde no tenemos que perdernos las lecciones de Dios para nuestra vida, donde no tenemos que perder lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, o el tiempo de aprendizaje, de dejar cosas atrás, de fortalecernos, madurar, crecer. Quiero que vayamos juntos a Josué capítulo 5, Josué capítulo 5, versículo 11, Josué capítulo 5, versículo 11, dice la palabra de Dios así, Josué 5, 11. Justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado cosechado de la tierra. Vemos un tiempo de transición donde ellos estuvieron 40 años en el desierto comiendo maná. 40 años en el desierto comiendo maná todos los días, una rutina de todos los días de comer siempre lo mismo, comían maná, pero esa rutina se terminó después de 40 años, cuando ellos estaban en el límite de la entrada a la tierra prometida. Ese maná dejó de caer del cielo y ahora ellos iban a comer del fruto de lo que daba la tierra. Ellos iban a comer del fruto de lo que daba la tierra y ya iban a dejar de comer el maná o el pan que hacían del maná. Ellos iban a comer del pan de levadura, sin levadura, que hace 40 años
no comían. Y en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria, tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Había una promesa de parte de Dios a Abraham donde decía que todas las naciones iban a ser bendecidas. Donde ellos el pueblo de Israel tenía que abandonar una manera de pensar, donde tenía que dejar de pensar que eran esclavos, donde tenían que dejar de pensar que su vida era en el desierto y que ellos eran una nación seleccionada, separada por Dios para bendecir a otros. Pero el Señor en ese tiempo en el desierto quería que ellos resuelvan errores. Nos pasa que decimos: ¿por qué tenemos que pasar esto? Si yo hubiera atendido antes, si yo hubiera prestado atención mucho tiempo antes o mucho tiempo atrás, pero en realidad ese tiempo fue necesario, no fue una pérdida de tiempo. Uno diría: bueno, el 2020 es una pérdida de tiempo, el 2021 no sabemos si es otro año que vamos a perderlo, pero en realidad no son pérdidas de tiempo, sino que uno está resolviendo errores. Son tiempos en los que resolvemos errores. En la prueba resolvemos errores. Es el maná del mientras tanto para creer, para crecer, para madurar y alcanzar la promesa de Dios, la tierra prometida, para comer las uvas de Canaán y para alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero primero nuestro corazón tiene que estar preparado para que podamos recibir la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero no podemos tomarlo como excusa. No podemos decir: bueno, y hay que acostumbrarse a esto. Hay que acostumbrarse a estas cosas. No. Esto es un tiempo de transición. Esto es un tiempo de aprendizaje. Es un tiempo de desierto. Estamos comiendo maná. Yo no quiero comer maná toda la vida. Pero si el Señor me está dando maná ahora, bienvenido sea, porque sé que es la víspera de las uvas de Canaán. ¿Sí? Así que no lo uses como excusa. Bueno, yo soy así porque mi familia era así, porque mi papá era así, porque mi herencia, porque la historia, porque mi familia y la tradición, siempre fuimos así. No lo usemos como excusa, sino que usémoslo como un momento para cambiar. Un momento para cambiar. A veces está bien cambiar. Cambiar de opinión, cambiar de pensamientos, cambiar ideas, ¿sí? Fíjense que el maná cuando se guardaba más de un día se agusanaba. Cuando el maná uno se lo retenía, se llenaba de gusanos. Y a veces milagros que Dios usó para determinadas cosas, para aclararnos la mente, para encaminarnos hacia una misión, nosotros nos abrazamos de esos milagros y no de la promesa de Dios. Nos abrazamos de esos momentos, de esos tiempos que pasamos, de esas campañas que pasamos, de esos encuentros que pasamos, pero no nos dimos cuenta que eso era el inicio de algo. Y nos abrazamos de eso y se agusanó. Y tenemos una fe infectada. Nuestra fe está infectada porque guardamos y nos agarramos de algo que no era la promesa de Dios, sino que era una transición hacia lo que Dios quería para cada uno de nosotros. Era una temporada, pero nosotros nos quedamos a vivir en esa temporada. Nos quedamos a vivir en ese lugar, cuando Dios en realidad tiene algo mayor y nuestra fe se encontró infectada por querer retener algo que era para solamente un tiempo. Ahora, uno a veces piensa y dice: bueno, pero las estructuras, sí, las estructuras son buenas siempre y cuando no sean convertidas en doctrina, en dogma, en dioses, en los cuales adoramos y son intocables. No. Somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da dirección, el Espíritu Santo nos da luz para que podamos movilizarnos. Yo no puedo solamente movilizarme por estructuras, son buenas, obviamente, pero lo que me moviliza, lo que me enfoca y lo que me mueve y donde está mi confianza es en el Espíritu Santo. Quiero que vayamos juntos a Malaquías capítulo 3, Malaquías capítulo 3, Malaquías capítulo 3, versículo 10
Dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides hasta antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Fíjese que la palabra de Dios en Malaquías, el propósito de este pasaje es, si bien está hablando de algo material, de algo económico, pero también tiene que ver con algo más integral, con toda nuestra vida. Tiene que ver con que tenemos que confiar en Dios, que nuestra confianza tiene que estar puesta en Él más que en lo económico. Tiene que estar puesta en Él más que en la comida. Tiene que estar puesta en Él más que cualquier cosa. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Y cuando mi confianza está puesta en Dios y no hay nada que ocupe el lugar de Dios, es ahí donde no va a haber plagas en nuestros pensamientos. No va a haber insectos en nuestra fe. No va a haber insectos ni nada que nos impida crecer o tener lo que Dios tiene para nuestra vida, porque le estamos haciendo lugar. En Lucas capítulo 5, quiero que vayamos juntos a Lucas capítulo 5, dice Lucas capítulo 5, versículo 5, Lucas capítulo 5, versículo 5, quiero que lo ilustremos con una historia del Nuevo Testamento, donde dice, Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Este pasaje nos habla de un Simón, fíjense, Simón, que todavía no conocía muy bien a Jesús. No lo conocía de oídas y sabía que era el Mesías, pero él no había experimentado un encuentro personal con Jesús. Él no había experimentado un encuentro de ver a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, él por obediencia tira las redes. Él era un pescador. Él sabía de las temperaturas de las aguas. Él sabía si era un día bueno para pescar o no. Él sabía cuándo abandonar, él sabía cuándo lavar las redes e irse a casa. Pero resulta que él ya había lavado las redes, él se encontraba en un día de fracaso, en un día en que no hubo resultados a la pesca, y se encuentra con un Jesús que lo encuentra en su fracaso, un Jesús que lo encuentra con redes vacías, pero estas redes reventaron de peces. Seguimos, el versículo 6 dice, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Fíjense, una de las cosas antes de resaltar lo que dijo Pedro en este último versículo, es que llamaron a otra barca. Y en este tiempo quiero decirte que no es bueno aislarse. No es bueno aislarse. No podemos permanecer aislados. Tenemos que conectarnos, ya sea por todo lo que estamos pasando, podemos hacerlo por mensajes, podemos hacerlo presencialmente con una distancia, podemos hacerlo por teléfono, por una videollamada, por medio de estas reuniones, podemos estar conectados, no tenemos que aislarnos, porque cuando la bendición llegue, nuestras barcas se van a hundir y vamos a necesitar de alguien que nos ayude a contener la bendición. Y no solamente nosotros vamos a ser bendecidos, sino la gente que está alrededor nuestro. Y no podemos privarlos de la bendición que viene de parte de Dios. Una de las cosas que también tenemos que hacer cuando estamos pidiendo la bendición de Dios es orar, obviamente, pero también tenemos que obedecer. Pedro fue obediente a la voz de Jesús y él pudo recibir la bendición. A veces decimos, estoy orando un montón, oro por la bendición, bueno, pero no estás siendo obediente. No estás cumpliendo su palabra. Estás viviendo una vida de pecado, una vida desordenada. Tenemos que ser obedientes también para recibir la bendición de Dios. Y este último versículo, el versículo 8, él se dio cuenta de lo que pasó y cayó a los pies de Jesús de rodillas y le dice, no soy digno, soy demasiado pecador. Y qué error es presentarnos a Jesús diciendo que no servimos para lo que Él nos está llamando. Él sabe que somos pecadores, Él sabe que tenemos errores, pero no tenemos que rendirnos con nosotros mismos.
Yo creo, esto no está escrito, pero me imagino Jesús diciéndole, no te rindas, porque apenas es el comienzo. No te rindas porque apenas es el comienzo de tu ministerio, apenas es el comienzo de todo lo que vas a vivir y todo lo que vas a ver. Si te sorprendes por estas redes explotadas de peces, lo que vas a ver te va a dejar con la boca abierta. Pero tenés que prepararte. A veces nos rendimos con nosotros mismos y decimos, soy demasiado pecador para que Dios me use, soy demasiado inmundo, soy demasiado mundano, soy demasiado vil, demasiado poco para Dios y no sirvo para nada. Pero el Señor te dice, no te rindas con vos mismo. Es el comienzo de lo que yo tengo preparado para vos. Dios tiene algo especial. Dios tiene algo. Si Dios nos llamó es por un propósito. Y Dios va a usar nuestra vida a pesar de. Lucas capítulo 5, versículo 10, dice: sus compañeros Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados, y Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Versículo 10. Ahora, versículo 11 también vamos a leerlo. Dice: y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Uno diría, bueno, son pescadores, tienen a Jesús que hizo explotar las redes de peces. Es el momento de comenzar un emprendimiento, una pescadería, mayorista de pescados, ponernos un lugar donde podamos vender marisco, pescado. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús, que cuando no hay pesca, llena las redes. Es el momento de empezar a lucrar con esto, porque la verdad que es un buen negocio, porque tenemos a Jesús que nos explota las redes. Pero fíjense que Jesús le dijo, no, ahora vas a empezar a ser un pescador mayorista. No le dijo, desde ahora vas a distribuir a todo el mundo pescado. No, le dijo, desde ahora vas a ser pescador de hombres. Desde ahora vas a ser pescador de hombres. El milagro fue solo un cebo, fue maná en medio del desierto para llevarlos a Canaán. Fue el cebo para llevarlos al propósito que Dios tenía para cada uno de ellos. Nos empecinamos con eso, pero en realidad se llena de bichos, porque Dios tiene algo mayor. E iban a ser pescadores de hombres. Había una tierra prometida adelante. Pedro estaba postrado de rodillas diciendo, Señor, no soy digno, pará, tranquilo, levantate que todavía hay más. Es el comienzo. Obviamente voy a tratar con tu vida. Vemos al final de los tiempos de Jesús donde Él niega a Jesús. Pero aún así Dios tenía un propósito con Pedro. Y aún así Dios tiene un propósito con nuestras vidas y Él va a cumplirlo. Él quiere algo mayor, una bendición mayor para cada uno de nosotros. Estamos viviendo una transición. No bajes los brazos, no renuncies porque Dios tiene algo mayor. Juan capítulo 21, versículo 3 al 9, y con esto termino. Dice, Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Nos ubicamos en contexto. Unos años más adelante, aproximadamente 3 años, ya Jesús había muerto, había resucitado. Ellos tenían conocimiento de Jesús resucitado, pero Pedro dice, vamos a pescar. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Los otros discípulos le dijeron, bueno, vamos también. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Esta historia parece conocida. Hace unos años pasó algo igual. Dice, al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros. Cuando llegaron lo encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Fíjense, seguimos un par de versículos más, hasta el 13. Ahora acérquense, desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres. Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Fíjense que la historia se repite. Ellos se encuentran en el mismo lugar 3 años después, en el que no pescan nada, pero Jesús les dice que tiren la red a la derecha. Juan se da cuenta y le dice a Pedro, es el maestro otra vez, lo hizo otra vez, es el maestro.
Y Pedro se pone la túnica, se tira de cabeza al agua y va a los pies del maestro. Pero resulta que el maestro ya tenía el pescado preparado. Él ya tenía lo que ellos no habían conseguido en toda la noche. Él ya lo tenía cocinado. Y el Señor ya tiene lo que nosotros estamos pidiendo. Ya lo tiene cocinado al otro lado de la orilla. Él ya lo tiene preparado para cada uno de nosotros. Tenemos que confiar en Él y no tenemos que intentar volver al mundo. No tenemos que intentar volver a Egipto. No tenemos que intentar volver a las viejas formas, a los viejos patrones, porque tenemos una nueva vida con Cristo. No te desesperes porque estás pasando un tiempo de transición. La bendición se acerca. No te frustres y digas, soy el peor de los pecadores. Es solo el comienzo. Dios va a tratar con tu vida. Hay que desinfectar esa fe, hay que desinfectar ese corazón, hay que sacar los bichos, pero hay que confiar en Jesús. Señor, te agradezco en este tiempo por tu palabra. Señor, quiero confiar completamente en vos. Sé que vos ya tenés todo lo que yo necesito. Señor, perdón por mi impaciencia, perdón, Señor, por mi autocompasión de sentirme que no soy digno, que no soy capaz. Perdona mis pecados, perdona mis faltas y úsame, Señor. Quiero servirte, Señor, quiero entregarte mi corazón, mi vida, mi tiempo, Señor. Sé que vos perfeccionás todo y tenés lo que necesito. Señor, queremos tener una fe libre de insectos, una fe libre de infección para poder darte lo mejor para vos. Porque sabemos que la bendición viene y estás en todo momento de nuestra vida. Te bendecimos, Señor, te honramos, glorificamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, siempre es un gusto que estés del otro lado. Y no dejes de comentar, no dejes de poner un me gusta, un compartir, suscribirte. Y si podés venir a las reuniones presenciales, sos más que bienvenido. Estamos los sábados a las 7:30 y domingo a las 11 de la mañana. Te vamos a esperar con mucho gozo y con mucha alegría. Así que te esperamos. Que Dios te bendiga.